un ratitín más y vamos a dejar hasta acá porque si no va a ser como demasiado. Bueno, lo que les decía es, vamos a tratar de armar una primera tabla. De todas maneras, los primeros ejercicios que se van a encontrar les pide usar la fórmula. En las fórmulas van a tener más que nada desarrollo algebraico, ¿sí? Pero después vamos a ver que una vez que sistematizamos, es decir, que encontramos las fórmulas para calcular, eh, todo parece como más amigable, es más práctico, más llevadero. Ya termino de cargar esto y seguimos. Bueno, hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos algunas derivadas de funciones polinómicas básicamente. A ver, sí tenemos, bueno, en punto 1 lo van a poder hacer. El punto 2, x cubo, 5x cubo. A ver. Bueno, vamos a hacer un ejercicio del punto 2 que les pide hallar la función derivada con la fórmula. Y la función es una función constante, porque de paso acá nos vamos a apropiar de eso para la tablita, ¿sí? La generalización de la función constante. Así que sería el punto 2h. Nos dice que la función es un medio, ¿sí? Hallar la función derivada. Vamos a ponerlo ya, así se van acostumbrando. Hallar f' de x. Bueno, si nosotros pensamos en la fórmula, la escribo una vez más, la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, necesitamos averiguar esta imagen y esta otra imagen. ¿Está bien? De manera genérica acá. Como nuestra fórmula es esta, ya sabemos cuál es f de x. Nos estaría faltando f de x más h. Y ahora, para que no se me pierdan, supónganse que mi función es esta, y igual a un medio, ¿sí? Que es esa fórmula. Si x vale 3, ¿cuánto vale y? Y la función es la función constante, vale un medio. Si x vale 0, como acá no aparece la x, me va a volver a dar un medio. Si vale menos 7/5, y otra vez la x no aparece, vale un medio. Para cualquier valor de x que se me ocurra, siempre me va a dar un medio, porque es la función constante. Si yo grafico esto, es así, donde acá está cortando en un medio. ¿Qué pasó? Todo blanco. Ahí, termino la grabación. ¿Sí? Esta es y igual a un medio. Es una recta, o sea, para cualquier valor de x que a mí se me ocurra considerar, la imagen es un medio, la imagen es un medio, ¿sí? Por eso acá en y siempre tengo un medio. Por lo tanto, cuando yo pienso en cuál es la imagen de x más h, también es un medio. ¿Está bien? Bueno, cuando escribimos esto, bueno, acá pensándolo, lo escribo como un medio más h, ¿no? Después ya sé que me da un medio. Ahí, es como que
Por ello se los dije, no sé si les quedó claro que ponga lo que ponga, me va a quedar eso. ¿Qué pasa? Cuando yo reemplazo acá, tengo el límite, cuando h tiende a 0, de 1/2 más h menos 1/2 sobre h. ¿Qué pasa? Todo esto, en realidad, fíjense, acá me quedó como 1/2, ¿sí? No le puse el f. Ahí está. Ahí sí que se iban a hacer lío. Me quedó el 1/2. 1/2 menos 1/2. ¿Y qué pasa ahí? Sería el límite cuando h tiende a 0 de 0. Esta cuenta me da 0 dividido h. ¿Y qué pasa hablando de límites? Ojo, si yo pienso que h tiende a 0, podrían llegar a decirme, ah, bueno, te quedó una indeterminación, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? A ver si alguien me dice acá cómo lo pensamos. ¿Cómo lo podemos pensar esto? ¿Por qué saqué la h? Acá, fíjense, vieron que yo acá dije, uy, les hice lío. Cuando nosotros pensamos en esta expresión, toda esta expresión es la imagen para x más el h. Bueno, como se trata de la función constante, ¿viste que habíamos hecho la tablita? Siempre nos daba 1/2, 1/2, 1/2. Entonces, ponga lo que ponga acá, si yo hubiera puesto f de 3x más 2, también me hubiera dado 1/2, ¿sí? Porque se trata de la función constante. Bueno, x no sería el valor más indicado, un valor numérico cualquiera. Para cualquier valor que toma la x, ¿sí? La imagen siempre es 1/2. Entonces, si en nuestro caso la fórmula, vamos de vuelta. Fíjense, lo que yo les dije es, bueno, pensamos de forma genérica. Busco la imagen f de x, busco la imagen de x más h, como hacíamos antes. ¿Qué pasa? Cuando les hice esa tablita, lo que les quería mostrar era para que para cualquier valor que nosotros tomemos de x, siempre el resultado iba a ser 1/2. Entonces, f de x es 1/2 ya por definición. Si yo acá en lugar de x solita pongo x más h, la función siempre me va a devolver el 1/2. Entonces, cuando reemplazo tanto esta expresión como esta otra expresión acá, la corro, parece como que quedó ahí volando porque había escrito de vuelta lo mismo, ¿sí? Me queda el 1/2, que es la imagen de esto, y el otro 1/2, que es la imagen de esto otro. Ahora, esa cuenta, como les decía, nos está dando 0. Este valor es 0. Este. No es que se acerca, es 0. Y en el denominador tenemos un h que sí se acerca a 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si hablamos de límite, hablando de límites en general, ¿sí? Decimos que 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Acá la diferencia es que esto es 0, ¿sí? Y la diferencia esta es súper importante, porque no es lo mismo decir que algo se acerca a 0 en el numerador y en el denominador, a decir que estoy hablando de el número 0. Bueno, ¿qué está valiendo acá?
que estoy con esta situación. 0 dividido un número. Eso me da 0. Y en este caso, decimos que este límite vale 0. Insisto, ¿por qué no es indeterminación? Porque acá me da 0, no se acerca a 0. ¿Sí? Esto es importantísimo. Estamos pensando en esto, que vale para todo A que no sea 0, ¿sí? Cuando dividimos por algo que no es 0. Bueno, este es el caso. No estamos hablando de que acá tienda a 0. Insisto con esta idea, por eso lo quise escribir yo. No quería dejárselos para que lo tengan que pensar solitos. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? Que si esto fuera genéricamente una función, es la función constante, un caso particular, f de x igual a la constante. Si tenemos la tablita, ¿cuál es la derivada de la función constante? Si yo tengo la función constante, la derivada es 0. La derivada de x es 1. La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí? La de, bueno, x al cubo ya la vimos, etcétera, etcétera. Nos estamos quedando con esto. F de x igual función constante. F' de x nos da 0. La derivada de la constante es 0. Bueno, esto es como para meditar un ratito, ¿sí? Pero la importancia viene por ahí, por tener presente que esto no es que tienda a 0, sino que es el número 0. Profe, Esa es la gran diferencia, sí. la derivada tiene que ver con la pendiente, ¿o no? La derivada tiene que ver con la pendiente. Entonces, pensándolo así, tipo, no es Es, algo que sea obvio, pero digo, la es- obviedad diría que sí, siempre va a ser 0, totalmente de acuerdo con porque tu la pendiente comentario no. y muy oportuno. Exactamente, sí. A Ok. mí me pasó lo mismo, no entendía si en este momento estábamos calculando la pendiente o estábamos calculando la función, o sea, como que se me entreveró todo al final. Pero bueno, Es que en realidad son las dos cosas, ¿sí? La función derivada te da la posibilidad de encontrarte la pendiente. Y bueno, si la recta tiene inclinación horizontal, obviamente cualquier tangente va a ser Claro, dependiente pensándolo cero. así resulta lógico, eso está bueno. Más evidente. Bueno, acá ven, en este punto es donde empiezan a relacionar y aparece como la importancia también de las vistas gráficas y algebraicas entre las funciones. Bueno, vamos a dejar hasta acá con la parte teórica nueva, porque si no los voy a matar y me van a querer matar a mí también. Y es preferible que avancemos por ahí después un poquito más rápido con lo que sigue, pero bueno, en vistas del parcial nos vamos a quedar hasta acá. Bien, qué les pido? Primero que traten de hacer todas las guías, no sé, 5 veces si pudieran, mejor todavía. Si ven que se traban, me preguntan. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp y no se quiere sumar al grupo de WhatsApp, cosa que no es para nada obligatoria, me escriben también por el aula si quieren. A mí me resulta más fácil el WhatsApp porque por ahí lo veo y en un momento no siempre puedo responder, pero después enseguida es más práctico, o lo hago, les mando una foto, les grabo un videito. Entrar al aula implica que el celular es más incómodo y hasta que no entro desde la compu, que tengo las claves y todo, bueno, me lleva más tiempo. Pero no estoy sacando la posibilidad de que se comuniquen vía el aula, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, y vamos
comunicándonos y si necesitan, miren, ahí Facundo les pasó por si alguien no está y se quiere sumar. Vamos comunicándonos y bueno, si ustedes hacen los prácticos, no van a tener drama, así que quédense ¿La tranquilos. próxima clase es de repaso o también seguimos viendo temas? La próxima clase es martes 21 de septiembre, es el Sí. Día del Estudiante. Así que, bueno, en principio no tendríamos clases, Ah, ok, es verdad. ¿sí? Ok. Pero, bueno, nada, vamos viendo cómo vienen ustedes. Yo les diría que traten de ponerse a hacer todo lo que puedan, no dejen para el último momento. El 28 es el parcial, ¿sí? Va a ser a las 9. Como ya les decía, van a tener ejercicios de choice y 2 que sean de respuesta corta o de desarrollo. A ver. ¿Hasta qué punto del TP3? Perdón, no me di cuenta de... Espérenme que agarro la guía otra vez. TP3. A ver. 1, 2, 3. Bueno, hasta el 3 pueden hacer. En el 3 en particular, estaría bueno más que por definición, nada, me van a matar, pero un cachito más que tiene que ver con esto que hicimos antes de la tabla y van a ver que les facilita un montón para el ejercicio 3. Un cachitín, después ya los dejo en paz de verdad. Miren, esto de la regla que ustedes con los algoritmos se llevan bien además. Supónganse que tengo esta función. X al cuadrado menos 5 más 2x. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para derivar? La verdad es que por las propiedades de las derivadas podemos derivar en cada uno de los términos, ¿sí? Y la función derivada sería la suma de esas derivadas parciales. Entonces, ya vimos cuál era la derivada de x cuadrado, ¿sí? La derivada de x cuadrado dijimos que era 2x. Recién vimos la derivada de una constante. Vimos que la derivada de una constante es 0. Y vimos la derivada de x, ¿sí? La derivada de x era 1. Pero acá tenemos un valor constante que multiplica. Ese valor se mantiene. Y escribimos la derivada de x, que es 1. Entonces, ¿cuál es la función derivada de esta otra función? La escribo acá en limpio. 2x más 2. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Algo que como propiedad está bueno escribirlo. Si y es igual a una constante por una función, la derivada de y va a ser la constante por la derivada de la función, que fue lo que hicimos acá. La constante por la derivada de la función. Supongamos que tenemos 7x a la 3 más 8x. Bueno, ¿cómo derivo? La constante bajaba multiplicando, pero perdón, la constante no, el exponente. La constante queda acá y el exponente lo escribo acá multiplicando. Y le bajo un grado, x al cuadrado. Más constante, la escribo, la derivada de x es 1. Bueno, ¿qué me quedó? 7 por 3, 21, x al cuadrado más 8. ¿Sí? ¿Qué pasará si en el exponente... ¿Por qué ahí la constante no es 0? ¿Cuál constante? O sea, ¿Acá? la derivada de la constante. Ojo, porque acá funciona como constante por función. Ok. Esta propiedad de acá. ¿Sí?
hay uno de los ejercicios que tienen que hacer donde van a verificar que se cumple esta propiedad. Igualmente, si no se las habilité, la tabla de derivadas e integrales, después van a ver que cuando se las deje visible la tabla de derivadas, se van a encontrar todas estas fórmulas. No los pormenores, pero sí estas propiedades así en particular. ¿Qué pasaría si yo acá tengo, por ejemplo, esta función x a la 7 tercios? 5x a la 7 tercios. Bueno, acá funciona de la misma manera que funcionó acá. Resto una unidad y bajo ese exponente multiplicando. Me quedaría así. 5 por 7 tercios por x, y cuando acá bajo una unidad, ¿sí? Le resto una unidad al exponente, me queda 4 tercios. O sea que esta derivada nos daría 35 tercios de x a la 4 tercios. ¿Sí? Fíjense la regla. El exponente baja multiplicando, le saco un grado, ¿sí? Y teniendo presente que voy derivando término a término. Bueno, con esto pueden avanzar hasta el ejercicio 3, que si bien les pide la función derivada, no hace falta que lo hagan con la fórmula, con la definición me refiero. ¿Sí? Así que, bueno, les pido hasta el 3, nada más que hasta el 3. Ejercicios 1, 2 y 3. Les voy a pasar esta última fotito por si alguien le está faltando algo más. Ah, mirá qué grandes, ahí pasaron la tabla en el grupo, buenísimo. Ahí estamos. Sí, gracias, la vi. Bueno, ejercicios de prácticos 1, 2 y del 3 hasta el tercero. Si ustedes dudan de alguno en particular, pregúntenme, ¿sí? Pregúntenme, o si me mandan la foto, me resulta más práctico porque tengo una versión de la guía modificada y por ahí yo digo un número de ejercicio y ustedes piensan que estoy hablando del mismo y estoy hablando de otro. Así que sí, consúltenme sin duda lo que necesiten. Bueno, si no nos vemos, que tengan un lindo día del estudiante la semana que viene. Si se juntan, se cuidan, aire libre, y nos estamos viendo. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao.